Buenas noches a todos aquellos que me contactan por medio de este medio. Buenas noches a todos los que están allí siempre conectados toda la semana. Una vez más, bienvenidos a su programa Conociendo la Verdad. Quienes habla Harley Jiménez. Y como siempre compartiendo un mensaje, una pequeña reflexión de la palabra del Señor. Y hoy quiero compartir el mensaje: no vendas tus principios por un plato de lenteja. Yo creo que nosotros hemos escuchado mucho la historia de Esaú y de Jacob. Esaú eran hermanos, eran hijos de Isaac, y ellos nacieron, ¿cierto? Pero siempre hubo una rivalidad entre ellos. Y entre esas cosas, una de las cosas que quería Jacob, que era el menor, Esaú era el mayor prácticamente, aunque ellos nacieron juntos, pero prácticamente era el primogénito, por decirlo de una manera, y fue como que el que primero salió, a pesar de que fueron ahí mismito, en el mismo día que nacieron. Le llevó una ventaja a Saúl, era el primogénito. Jacob quería eso, porque en los tiempos antiguos el primogénito, el que abría la matriz, de acuerdo a la palabra del Señor, tenía, por decirlo de una manera, algo divino, era algo especial, tenía un toque especial, era algo, se consideraba algo que abría matriz, era para el Señor, lo consideraba así, era como algo muy especial, tenía algo especial ese que abría matriz. Entonces, y normalmente la costumbre era que se le daba precisamente la bendición a esta persona, a este que abría matriz, y pues Esaú en este caso tenía esa bendición. Y Jacob quería esa primogenitura, que lo avalaba en muchas cosas, que le daba muchas cosas, hablando espiritualmente, ¿no? Y que se reflejaba en lo material. Entonces él quería eso. Y un día dice la palabra del Señor, y eso lo vamos a leer en Génesis 25, 27 al 34, dice la palabra. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía en su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó, se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Entonces, aquí vemos claramente cómo Esaú prácticamente vendió su primogenitura, que, como les digo, era algo como, o sea, eran como si él tuviera cosas especiales del parte del cielo. Amén. Que lo hacía especial por esa primogenitura, y era así, lo estableció el Señor. Y este hombre, por un plato de lentejas, vende eso, no entendiendo y no sabiendo la dimensión de lo que estaba haciendo, lo que estaba haciendo. No entendió. Y bueno, ya después de ahí viene la historia entre ellos, Saúl, lógicamente, después, cuando llega la bendición, que Jacob va a bendecirlos, perdón, cuando Isaac va a bendecirlos, pues allí entonces viene un problema. Saúl sale enojado porque precisamente había una bendición mucho más grande para el primogénito. Era así, era por la ley de Dios. Y este hombre la vendió por un plato de lentejas. ¿Y esto por qué traigo esta palabra, mis amados hermanos? Traigo esta palabra porque precisamente hoy en día hay muchas personas creyentes, porque uno dice, bueno, personas que no son creyentes, pues, entre comillas, se le acepta que vendan sus principios, vendan sus principios morales, sus principios cristianos, por un plato de lenteja, por cualquier cosa. Y nosotros debemos entender que el cristiano tiene que ser coherente.
el creyente tiene que ser coherente. O sea, una persona que dice creer en Dios debe ser coherente con lo que dice, con sus acciones. Por eso Jesús dijo, y dice Jesús, por sus frutos los conoceréis. Claro, porque cuando tú dices algo y lo cumples, te van a conocer. Eres un creyente, eres un verdadero hijo o hija de Dios, un varón, una sierva de Dios. Pero no puede pasar de que digamos una cosa y accionemos otro tipo de cosas y hagamos otro tipo de cosas. Eso no funciona en el reino de Dios. Y esto hoy está pasando mucho. Pasa mucho en muchas cosas. A veces acolitamos como creyentes sabiendo que alguien está mal, respaldamos eso, que hay alguien, una persona, vendiendo nuestro principio, solamente por caer bien, solamente por entrar en un grupo. No, no debe ser así. Debemos ser de una sola postura. Debemos dejar nuestras posiciones claras. Debemos entender hoy que nuestros principios, los principios cristianos, los principios del creyente, la integridad, la santidad, eso no se negocia con nada ni con nadie. Eso no se negocia con nada ni con nadie, porque a esos también se les llama tibios, esas personas que negocian y la gente nos puede llamar radicales, lo que sea, pero cada quien tiene su postura y se respeta. Entonces, porque nosotros pensamos de una manera como Dios nos manda, que es lo correcto, como es el diseño de Dios, entonces ya nos etiquetan y nos tachan. Efectivamente, porque este mundo a todo lo que es bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno, pero ese es el mundo. Pero nosotros debemos mantenernos en nuestras posiciones, mantenernos en el diseño de Dios, pase lo que pase. Porque qué triste es. Y yo me he dado cuenta, he venido analizando que las personas tibias son personas, no son personas confiables. Son personas que un día te dicen que pueden estar un día así, aunque la Biblia dice no confiar en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Pero me refiero que tú puedes decir de una persona, qué bonito es que tú digas de una persona, esta persona es así y es así, y punto. Que sepan eso. Pero qué feo es que, no, esta persona es así un día, después otro día piensa otra cosa, después... Eso es horrible, porque no se sabe ni con qué, no se sabe en qué momento, en qué día, con cuál de esas personas te vas a topar, de esas personalidades. Como el camaleón que se transforma y se convierte y cambia de color, así tal cual. El Señor nos manda a ser hombres y mujeres de principios y valores coherentes y establecernos en ellos. Y pues si al mundo no le agrada, pues ni modo. Ellos se tendrán que entender con Dios. Pero lo que respecta a nosotros debemos guiarnos por la palabra de Dios y no vender nuestros principios porque me van a dar esto, porque me van a dar lo otro, cediendo o queriendo agradar a algo porque me va a dar a alguien algo. No, no debe ser así. Eso no es lo que Dios nos enseña. En Mateo 14, 1 al 11, hay también una historia bien bonita donde Juan el Bautista, que de acuerdo a la palabra, parece ser que era muy allegado a Herodes, como que eran como amigos. Y aún así, Juan le dice en la cara, estás pecando con la mujer, te estás acostando con la mujer de tu hermano. Eran amigos porque la Biblia creo que lo registra, no recuerdo, pero lo registra prácticamente. Y Herodes sabía que él era un profeta, pero Juan no se quedó callado. Otro podía haber dicho, no, tranquilo, tranquilo Herodes, sigue con tu pecado, que todo está bien, tranquilo, yo oro por ti, Dios va a hacer. No, se lo dijo en la cara, no importando lo que pudiera pasar. ¿Y qué pasó? Sí, la consecuencia fue que le cortaron la cabeza, pero ¿qué dijo Jesucristo de Juan? Y ese es el concepto y eso es lo que nos debe interesar. ¿Qué piensa Dios de mí? El hombre puede pensar lo que quiera. El hombre puede que diga lo que quiera. Al final del día, a nosotros lo que le tenemos que rendir cuentas a Dios, al Señor Dios Todopoderoso, entendiendo y sabiendo que estamos haciendo las cosas conforme a lo que Él dice. Conforme a lo que Él dice. Amén. Y si nos dicen que nos digan. Cada quien tiene sus posiciones, pero no puede pasar que los cristianos, los que creemos en Dios, o aquellos que dicen creer en Dios, estén vendiendo sus principios por cualquier cosa. No, mi amado hermano, ese no es el reino de Dios, eso no es lo que me enseña la palabra. Juan se lo dijo a Herodes. ¿Qué le costó? Le costó la cabeza. ¿Y qué dijo Jesús de Juan? No ha habido profeta tan grande como Juan el Bautista que se haya levantado en estos tiempos. Eso es lo que nosotros nos debe, eso sí nos debe nosotros interesar. ¿Qué piensa Jesús?
Y Jesús pensó de Juan, que era uno de los grandes profetas, porque no se rindió, porque no se arrodilló ante el mundo y lo que el mundo quiere y lo que este mundo quiere hacer, que quiere torcer como siempre desde el principio el diseño de Dios y ponerlo a su manera. Y no es a la manera del mundo, tiene que ser a la manera de Dios. Y el que no le agrada, pues ni modo, tendrá que entendérsela con Dios. Pero nosotros, los que hemos decidido creer en Dios, los que hemos decidido poner la confianza en Dios, los que creemos en esta palabra y que este es el fundamento de la tierra, de todo lo que hay, nosotros nos ponemos en nuestra posición y es lo que Dios dice. Y si no te agrada, pues ni modo, con Dios se tendrá que ver esa persona. Pero es lo que dice Dios y es el diseño de Dios. Y está comprobado y está en esta palabra que siempre que el hombre quiso hacer su forma, terminó en caos, terminó depravándose, terminó haciendo cosas inmorales como Sodoma y Gomorra. Siempre que el hombre le da la espalda a Dios y quiere hacerlo a su manera, termina mal. Como va este mundo, que va bien mal. Precisamente por querer hacerlo a su manera, porque el hombre sin Dios no es nada. La palabra lo dice y se está cumpliendo y se cumplirá y se ha cumplido por toda la historia, sino que nosotros somos como el mulo, dice la palabra, que Dios nos está hablando, Dios le está hablando a la gente, pero tristemente el corazón del hombre está tan enfermo que prefiere seguir sus ambiciones, sus avaricias y sus pensamientos y se cree sabio en su propia opinión y tristemente va hacia un vacío. Pero tú y yo debemos reflexionar, y tú que me estás escuchando, reflexiona. Siempre ríndete a la voluntad de Dios. Él sabe cómo son las cosas. Él sí sabe porque Él nos creó a nosotros y no nosotros a nosotros mismos, dice la palabra. Él es el que sabe cómo le entra agua al coco, como dice un refrán. Él lo sabe. Nosotros no somos nada. Simplemente debemos acogernos y debemos mantenernos. Con los principios de Dios, cero tolerancia. Con los principios del Señor, cero tolerancia. Así como otros tienen establecidos sus principios, otras religiones falsas, mentiras, y se mantienen y hasta dan la vida, así nosotros como creyentes también debemos posicionarnos y tener nuestra postura en el nombre del Señor. Y termino, mis amados hermanos, diciendo que no vendas tus principios. No los vendas por un plato de lenteja. No vendas, mantente firme. Dile a lo que es pecado, pecado, así sea tu mejor amigo, díceselo. Eso es pecado lo que estás haciendo. Pero no acolites. Por quedar bien, por querer quedar bien, no lo hagas. Porque Dios te está viendo. Y fíjate que Jesús dijo de Juan, no ha habido profeta grande como Juan. Porque supo Jesús que este varón, que Juan, se paró, no se rindió ante el pecado ni ante lo que este mundo quiere a veces hacernos rendir o hacernos pensar a su manera. No es a la manera del mundo definitivamente, es a la manera de Dios. Cada quien tendrá que rendirle cuenta a Dios, pero nosotros los que estudiamos, los que leemos la palabra del Señor, entendemos y sabemos que por esta palabra muchos murieron en su ley, por decirlo así, murieron con sus pensamientos, ahí está, y estuvieron dispuestos a dar sus vidas y lo hicieron, como fue el caso de Daniel, que estuvo dispuesto no se rindió ante Nabucodonosor, que en ese momento tipificaba el mundo, las leyes precisamente, no se rindió ante él, ni los tres amigos se pararon en la raya, y estamos viviendo esos tiempos donde hay que pararse en la raya y hay que decir lo que Dios dice en la palabra. Defender la fe, como dice Judas, amén, como dice Pedro también, con mansedumbre, pero defenderla y con valentía y mantenerse, porque no es a la manera del hombre, es a la manera del Señor. Y que y que nos importe lo que piense Dios de nosotros. Eso es lo que nos debe interesar, porque al final en la eternidad es la que vamos a estar con Él. Y a la final el que manda y gobierna es Dios. Y punto. Pare de contar lo demás. El cielo y la tierra van a pasar. Reyes van a pasar. Sacerdotes van a pasar. Todo el mundo, imperios van a pasar. Pero Dios reinará por siempre, conforme a lo que dice la palabra, ¿no? Entonces lo que nos debe interesar a nosotros es qué piensa Dios de ti. Así que no vendas tus principios, ni vendamos nuestros principios, como lo dice este Saúl. Vendió sus principios y eso le trajo consecuencias. Así que mantente firme en tus principios y celo tolerancia. Los principios de Dios no se negocian. Los fundamentos de Dios, la santidad, la integridad, la consagración, el pecado, a lo malo, eso hay que mantenerlo y sostenerlo. Hasta cuando el Señor nos llame a su presencia, ya, pero seamos de una sola pieza.
Porque esos que se juegan aquí, un día se ponen de acá y otro por otro se ponen de lado, a esos Dios dice la palabra, a esos Dios le dirá hipócritas, les dirá como se lo dijo Jesucristo a los fariseos. Así eran ellos, que decían una cosa pero hacían otra. Y eran tibios, los vomitará el Señor. Mejor que nos digan, como dijo Pedro, prefiero obedeceremos a Dios antes que a los hombres, dijo Pedro. Lógicamente que eso no habla de desconocer las leyes humanas, las que hay aquí, que hay que respetarlas. Pero si la ley humana se interpone ante la ley de Dios, primero va la de Dios, pase lo que tenga que pasar, porque eso es lo que nos dijo nuestro Señor. Oremos. Padre, gracias por esta palabra. Ayúdanos, Señor, a ser cristianos coherentes, a ser, Señor, consecuentes con lo que somos, decimos y hacemos, Señor. Porque hoy en día, tristemente, Dios, muchos, Dios, Padre, hablan una cosa, Dios, como dice tu palabra, este pueblo me honra con su boca, pero su corazón está lejos de mí. Guárdanos de caer en ese grupo, Dios. Guárdanos de caer ahí, Dios. No queriendo, Señor, ser jactanciosos, ni jactarnos de ser mejores que nadie, sino, Dios, lo que queremos es que seamos, Dios, como tu palabra lo dice, Señor, íntegros, Dios. Uno solo, Padre amado celestial, de una sola pieza, amado Dios, que seamos los mismos donde vayamos, Dios, y que al pecado le llamamos pecado como lo hizo Juan, y que a lo malo le llamemos malo, Señor, y a lo bueno, bueno, Dios, independientemente lo que esta sociedad, Padre, quiera decir o quiere imponer, Dios amado. Ayúdanos, Padre, a permanecer firmes y afírmanos en tus caminos en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos y guarda nuestros pensamientos y nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi amado hermano, mantente firme, no vendas tus principios. Si te están ofreciendo por allá debajo para llevar una droga, para llevar esto, no lo recibas. Mantente íntegro, mantente fiel ante el Señor y el Señor respalda eso, porque algo que nos enseña esta palabra es que todos los hombres fieles a Dios nunca quedaron desamparados. Dios siempre los respaldó. Daniel, José, y todavía seguimos viviendo esos tiempos. Y estos hombres nos inspiran a seguir permaneciendo fiel ante Dios. Y Dios peleará por vosotros. Así que mantengámonos firmes y no vendamos nada por un plato de lenteja. Porque mejor, no hay nada que se compare con serle fiel y seguir a nuestro Dios bueno. Eso pesa más que cualquier otra cosa. El plato de lenteja te quita el hambre por un minuto, pero el serle fiel a Dios te lleva a la eternidad y por toda la eternidad. Y eso vale mucho más. Así que la salvación vale más que cualquier otra cosa. Quienes habló Harley Jiménez en su programa Conociendo la Verdad. Si este programa Dios te habló, compártelo con otros, por favor. Y recuerda, no vendas tus principios, no vendas tu integridad por cualquier cosa, porque Dios te compensará mucho más. Dios te bendiga. Hasta la próxima.